Bienvenidos a una nueva tierra, el despertar al propósito de tu vida, un programa a nivel mundial. Una nueva tierra está sponsorizado por Nature Made Liquid Soft Gel Vitamins, la forma más nueva de recargar tu belleza. Hola a todos y bienvenidos a la clase número 5 de nuestro curso sobre el libro de Eckhart Tolle, Una nueva tierra. Hemos llegado a la mitad de nuestro camino. Gracias a todos los que os habéis comprometido a hacer de vuestro espacio en el que podéis compartir con nosotros. A día de hoy hemos alcanzado 11 millones de visitas y bajadas de nuestros vídeos. Y eso nos da energía para continuar. Juntos estamos creando cambios muy importantes en nuestras vidas a nivel individual para poder de esa manera contribuir en el colectivo. Antes de empezar quería compartir algo con vosotros. Nuestra amiga Elizabeth Lesser del Instituto Omega me envió un poema que quisiera leer. Me lo envió esta semana después de haber escuchado lo que hablamos la semana pasada sobre la calma que dan los árboles. Y ella me mandó este poema que se llama Perdido, es de David Wagner. Y lo voy a recitar ahora. Quédate quieto. Los árboles enfrente de ti, los arbustos a tu lado, no estás perdido. Cualquier lado en el que estés se llama aquí, y debes tratarlo como si fuera un extraño poderoso. Pedirle permiso para conocer y ser conocido. El bosque respira. Escucha. Él contesta. He creado este lugar alrededor de ti. Si te vas, puedes volver de nuevo. Si dices aquí. No hay dos árboles iguales para Raven. No hay dos ramas iguales para Ren. Si te pierdes lo que el árbol o un arbusto hace, entonces sí que estás perdido. Quédate quieto. El bosque sabe dónde estás. Deja que él te encuentre. ¿Qué te parece, Eckhart? Es muy bonito. Quería leerlo antes de que Eckhart nos guiara hacia el silencio. ¿Te gustaría hacerlo? Sí. Eckhart tiene un resfriado esta semana y ya le he dicho que tiene una voz muy sexy. Cuando entremos en el silencio, otra forma de decir lo mismo sería cuando entremos en el momento presente más profundamente. Vamos a verlo desde ese punto de vista hoy y pensemos que vamos a llevar nuestra atención hacia ese preciso momento, sin importar lo que contenga en la superficie, sin importar lo que percibas o lo que sientas. Traemos una aceptación total a lo que ya es, sin importar la forma que tome. Y eso nos alineará con el ahora y nos llevará a la quietud. Entraremos en ese estado y permaneceremos ahí, observando lo que el momento presente es, más allá de las formas, sintiendo lo que es la esencia del momento presente, porque su esencia es la vida misma. Así que sentir esa vida es sentir la esencia del ahora también, lo que es más que lo que ves y más que las cosas a las que estás apegado. Es mucho más, pero no podrás acceder a ello con tus sentidos externos. Hagamos el ejercicio ahora y entremos en el momento presente. Conforme pasa el tiempo, estoy encontrando cada vez más fácil hacer este ejercicio. La primera vez que lo hicimos pensé que iba a ser un suplicio estar callados 10 segundos y ahora estamos en silencio más tiempo.
Sí, y también lo que notarás es que con el tiempo, pues en cualquier momento en que te encuentres en silencio, puedes hacer que ese lugar y ese momento se convierta en sagrado. Hay algo sagrado que puedes encontrar en cada momento, simplemente cuando le llevas la atención al momento presente. También me estoy dando cuenta al leer el libro y al hacer las clases que todo puede ser sagrado. Se puede conseguir que cualquier actividad ordinaria del día a día se convierta en sagrada. Y que todo posee una calma y una quietud si eres capaz de poder estar lo suficientemente concentrado como para verlo. Me imagino que no seré la única. Creo que cualquier persona que lea el libro puede experimentar esta forma de despertar. Para mí es como si todo se volviera mágico. Ya nunca más voy a tener que aburrirme. Sí, mucha gente necesita continuamente estar entretenida con cosas del exterior, llegan a casa y necesitan encender o conectarse a algún tipo de entretenimiento. Lo que descubres al practicar el silencio es que puedes disfrutar del entretenimiento, pero no eres dependiente de él. Bueno, esta noche vamos a hablar del capítulo 5, por fin vamos a hablar del cuerpo dolor, y quería empezar con un pequeño resumen. Dices en el capítulo que la mente humana parece estar enganchada al yo y su historia. Ese constante parloteo de la mente que mantiene las emociones negativas vivas y lo personaliza todo. Dices al principio del capítulo que la mayor parte del pensamiento en las personas es involuntario, automático y repetitivo. Es como una especie de ruido de fondo que no sirve para nada. Se podría decir que no piensas, sino que el pensar ocurre por sí solo. Pensar necesita de una voluntad propia, dice Eckhart. Implica que puedes influenciar sobre la acción de pensar de alguna manera. Sin embargo, la realidad es que decir yo pienso es tan válido como decir yo digiero la comida o yo hago circular la sangre por mi sistema sanguíneo. La digestión simplemente ocurre y la circulación de la sangre también, igual que el pensamiento. Así que se trata de tomar conciencia de que el pensamiento está ocurriendo todo el tiempo. Todo el mundo piensa de manera involuntaria hasta que se dan cuenta de ello. Todos nos hemos identificado con la voz de la cabeza y con sus patrones repetitivos. La mayoría de las personas se encuentran todavía ahí, centrados en su personalidad, con sus continuos juicios repetitivos, fobias y filias, prejuicios y cualquier cosa que pueda contener la mente egoica. La gente que está atrapada ahí, que se encuentra atrapada ahí, encuentra una identidad a través de esos condicionamientos del pasado. Pero no es quien son en realidad. Y también dices en este capítulo que tenemos una adicción a los pensamientos en la cabeza, a la negatividad, todo eso dices que conforma la raíz del problema de la humanidad. Tú lo describes como la especie que ha perdido su camino. Sí, se podría decir que estamos perdidos como especie, perdidos en el mundo del pensamiento, nos hemos perdido en la mente, en pos de una forma de identidad a través del pensamiento. Nos hemos perdido. Así que el punto más importante a la hora de despertar es darse cuenta de que tenemos una voz en la cabeza que no para de hablar. Cuando te das cuenta de esto, entonces empiezas a prestar atención a las cosas que la voz dice. Juicios repetitivos, pensamientos negativos sobre ti mismo, sobre otras personas, sobre situaciones. Si prestas atención, sobre todo escucharás pensamientos negativos que se repiten de manera automática. Eso es lo más importante que hay que localizar. Te das cuenta de que solo se trata de una historia que te has creído, que te cuentas a ti mismo, pero que en realidad no tiene poder. El pasado no tiene poder sobre ti. El poder viene de la conciencia que escucha y sabe que hay una voz en tu cabeza. Ese saber trasciende lo autómata y forma parte del ser, del estar presente.
Una de mis citas favoritas es la que cuando Eckhart dice que nada que te haya pasado en el pasado puede impedir que te encuentres presente en él. Y si el pasado no puede impedir eso, ¿qué poder tiene para ti entonces? Hay muchas personas que se encuentran totalmente identificadas con el pasado y lo que consiguen con eso es tener que llevar una carga pesada encima y se creen que no son capaces de estar presente porque el pasado se lo impide. Pero en realidad eso no es verdad, no es así. Porque puedes salir del torrente del pensamiento, puedes llevar tu atención al momento presente y automáticamente el pasado deja de tener poder sobre ti. Porque nada, lo que hemos dicho antes, que nada que haya pasado en el pasado puede impedir eso. Dices que la raíz de todo esto es el cuerpo dolor y que cualquier emoción negativa que no ha sido tenida en cuenta en su momento, que no ha sido aceptada, en el momento en que surge, pasa a formar parte de un campo energético de emociones viejas, pero muy vivas, que llamamos el cuerpo dolor. Este es el tema del quinto capítulo. Cuando leí esto por primera vez, pensé en mi familia. Ya he compartido muchas de mis experiencias con el público. Por ejemplo, el haber sido criada por mi abuela durante 6 años. Mi abuela solía darme latigazos a menudo y me pegaba y esto era algo normal en mi cultura y sé que muchos de vosotros habéis sido criados así. En esa cultura no solo te pegaban cuando hacías algo realmente mal, sino por cualquier cosa. Por ejemplo, como romper un vaso, hablar a destiempo, cualquier cosa que el adulto considerara inapropiado. Pues bien, recuerdo que aparte de pegarme, no me dejaban demostrar ninguna emoción. Cuando mi abuela me daba latigazos, recuerdo que me obligaba a que no llorara y me decía que iba a seguir pegándome hasta que me callara. Y después me decía que tenía que actuar como si nada hubiera ocurrido. Me pedía que sonriera con lo que tenías que fingir que el castigo no había ocurrido. Y cuando leí esto sobre las emociones negativas que no se han enfrentado o aceptado en su momento y que llegan a formar parte del cuerpo dolor, me di cuenta de todo el dolor que tuve que callar al no poder expresar lo que sentía. No me dejaban ni siquiera enfadarme. Hoy en día es diferente. Cuando los padres le dicen algo al niño, el niño les puede expresar lo que siente, le dice que no están de acuerdo o incluso pues, el niño puede llegar a decir te odio, pero eso en mi cultura habría sido inconcebible. Prohibir que el niño exprese sus emociones era lo normal y te pegaban y te obligaban a sonreír encima. Ahora puedo comprender cuánto cuerpo dolor una experiencia como así puede generar, sobre todo siendo un niño. ¿Crees que al crecer esa negatividad te afectó mucho en tu vida? Esa negatividad inexpresada. Bueno, no diría que era... Creo que el hecho de que reprimiera mi capacidad de expresar mis emociones es lo que me hizo tener la enfermedad por intentar agradar a todo el mundo. Es el no poder decir que algo me hacía daño o me molestaba fue algo que continué haciendo durante gran parte de mi vida. Bueno, esto es un ejemplo perfecto sobre cómo las emociones negativas residuales van alimentando y dando forma al cuerpo dolor, a ese campo negativo. Y cualquier emoción que tengas es una forma de energía. Creo que eso es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. Al igual que cada pensamiento que tenemos es una forma de energía. El hecho de que cada pensamiento es energía no es una locura, pero a veces cuando digo que el cuerpo dolor se puede considerar casi como una entidad en sí misma que vive en ti, hay gente a la que esto le parece un poco de película de miedo. Sin embargo, lo que intento decir es que el cuerpo dolor es una forma de energía, una entidad sería otra forma de llamarlo.
esa forma de energía que vive dentro de ti, aunque no seas consciente de ello todo el tiempo, ya que yace dormida normalmente hasta que por alguna razón se activa. Así que primero está el darse cuenta de que hay algo dentro de ti que busca infelicidad. Algo dentro de ti que busca experiencias desagradables, busca más negatividad en general, porque se alimenta de esas cosas. Los pensamientos negativos alimentan al cuerpo dolor. Son su forma favorita de alimento. Es que es muy importante que la gente se dé cuenta de esto y de que lo observen dentro de sí mismos. Observar esa adicción a la negatividad. Y si eres capaz de reconocer esto cuando empieza a surgir, entonces no estás totalmente a su merced. Porque la conciencia hace que el cuerpo dolor pierda intensidad. Resumiendo, podemos decir que cuando hay negatividad en la vida que no ha sido gestionada correctamente en su momento, esa energía termina por ir a algún lado, a algún lugar. Y dices que esa energía se queda dentro de nosotros. Y bueno, yo puedo decir que mi cuerpo dolor ha tomado la forma de problemas con el peso. Para otras personas puede que haya tomado la forma de una forma exterior de tratar mal a otras personas, de tratarlos de forma negativa o agresiva. Puede que a otras personas le provoque enfermedades. Sí, la forma más frecuente en la que se manifiesta es a través de las relaciones de pareja. Todo el mundo sabe que los miembros de una pareja pasan continuamente por fases en las que reviven su drama personal. Las personas se vuelven conflictivas con una frecuencia regular. Puede que sea cada cierto número de días o de semanas, pero suelen pasar por una negatividad emocional profunda. Normalmente el cuerpo dolor se activa primero en uno de los miembros de la pareja, ya sea en el hombre o en la mujer, y cuando eso ocurre, el cuerpo dolor quiere provocar una reacción en el otro, una reacción emocional. Busca eso en la otra persona, porque de eso se alimenta. Así que hay personas a las que ya se han dado cuenta de eso y se han dado cuenta de que de forma periódica el cuerpo dolor se despierta e intenta buscar el punto débil de su pareja. Intenta provocar esa reacción que provocará más daño, más dolor. El cuerpo dolor sabe perfectamente qué botón tocar en tu pareja para provocar una reacción negativa instantánea. Es el cuerpo dolor, ese sentimiento de no ser suficientemente bueno. Existe porque no nos creemos merecedores de algo, porque no estamos conectados con la presencia o con la conciencia. Esa es la razón del cuerpo dolor. Bueno, el cuerpo dolor es el aspecto emocional del ego, así que forma parte de él y es una entidad muy infeliz. De hecho, su misma existencia consiste de vibraciones de infelicidad. Así que él no quiere que pongas fin a la infelicidad, porque no quiere que pongas fin a la infelicidad porque eso significaría su muerte. Bueno, vamos a hablar con Linda a través de Skype. Bueno, veo que tienes las paredes pintadas de amarillo. Me encanta ese color. Linda quiere hacernos una pregunta relacionada con el cuerpo dolor y su hermana. Bueno, la primera vez que leí el libro de Eckhart fue en 2005 y he leído Una nueva tierra por lo menos 4 veces. Así que cuando Oprah lo eligió para el club me alegré mucho. En este capítulo se dice que al cuerpo dolor le encantan las relaciones personales y las familias, porque se alimenta de ellas. Y eso puede aplicar especialmente en mi caso, porque tengo una hermana que siempre se ha relacionado con los demás, miembros de la familia, de una forma muy dramática. Siempre pensé que ella era del tipo de persona que prefiere tener problemas antes que resolverlos. Sin embargo, al leer este capítulo, comprendí mucho mejor la situación,
comprendí mejor lo que le pasaba a mi hermana y por qué se relacionaba con nosotros de esa manera. Ahora la comprendo mejor. Y al verlo quise llamarla y hacerle llegar el libro. Aunque ya habéis dicho que esto no es necesariamente lo mejor que uno puede hacer para ayudar a alguien. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr que ella vuelva a integrarse en la familia? Ella ha decidido separarse de todos nosotros, incluso de sus hijos. No tenemos ni una clase de relación actualmente y es una situación muy trágica. Quiero que estemos todos juntos de nuevo y no sé qué hacer. Dices que no tenéis contacto con ella ahora, ¿no? No, ningún contacto, se ha separado completamente. Yo le mando un mail cada mes para saber cómo está, pero a veces no me responde y si lo hace es de una forma muy fría y tensa. Bueno, hay que esperar a que se presente una situación, alguna ocasión en la que podáis reuniros. Puedes seguir invitándola cuando haya alguna reunión familiar, una boda, algo así. Pero cuando ocurra, simplemente debes estar abierta a que esto ocurra. Y cuando por fin os veáis, lo más importante es no entrar en su drama. Sea lo que su cuerpo lo haya utilizado para obligarla a separarse de vosotros, no le des importancia. Pero evidentemente cuando os volváis a ver, notarás que os encontráis en estados de conciencia diferentes, porque tú serás capaz de ver que el sufrimiento que ella está viviendo viene originado por el cuerpo dolor. No es ella misma quien lo causa, sino su cuerpo dolor. Esto va a generar compasión en ti cuando su cuerpo dolor se despierte, porque sabes que tarde o temprano lo hará, especialmente en reuniones familiares. Así que, como decía, cuando su cuerpo dolor se despierte, si tú te encuentras presente, no reaccionarás a él. Simplemente podrás reconocer que está ahí sin necesidad de implicarte y darle energía. En el pasado puede que sintieras la necesidad de reaccionar a su drama, pero ahora ya sabes que no es necesario y que incluso es perjudicial, porque lo vas a alimentar más. Y para ella esto va a ser una experiencia extraña, porque va a notar que alguien la acepta simplemente como es. Si empiezas a pensar en acusaciones del tipo, hiciste esto o aquello, no lo digas, no reacciones. Bueno, parece que conoces a mi hermana. Bueno, no la conozco a ella en concreto, pero conozco el cuerpo dolor y básicamente todos son iguales. Y ahora tú también sabes lo que le pasa y puede ser una presencia que demuestre compasión hacia su sufrimiento sin reaccionar a él. Deja que ella pueda sentir su propio cuerpo dolor. Eso significa que el drama no puede durar mucho tiempo si solo proviene de una de las partes. Para que perdure se necesitan dos. Entonces, observa lo que pasa. Al principio ella parecerá confundida. Le suele pasar a la gente que tiene un cuerpo dolor muy pesado. Es como la historia de aquella vecina que fue a tu casa con todos aquellos papeles y con la idea de montar una historia enorme quejándose de aquello. Y no sabía qué hacer y se quejaba todo el tiempo y Eckhart simplemente se quedó en silencio escuchándole y no reaccionó a su drama. Y al final ella se dio cuenta, confundida, recogió sus papeles y al día siguiente le dijo, ¿qué me hiciste? Pero es importante, no subestimes la capacidad del cuerpo dolor de arrastrar a las personas de nuevo al drama, de sacarte de tus casillas o al final vas a reaccionar de nuevo. Los cuerpos dolor son muy listos y conocen exactamente lo que hacer para arrastrar de nuevo a otras personas hacia la inconsciencia. Hablas de ellos como si fueran una criatura, una fuerza alienígena dentro de nosotros. Sí, es así como lo veo. ¿Lo has entendido, Linda? Esta prueba, este esfuerzo que tienes que hacer se puede convertir en tu trabajo espiritual. Se trata de no dejarse arrastrar por el drama. Me llama la atención que me digas esto porque es precisamente a la conclusión que he llegado.
Yo también creo que todo esto forma parte de mi trabajo espiritual. Siempre he sido la persona que ha intentado ayudarla más en la familia. Sí, y no la juzgues, no le intentes decir lo que tiene que hacer, simplemente quédate ahí presente para ella. Sí, y eso es muy difícil, el no juzgarla, porque ella activa mi propio cuerpo dolor. Y tu cuerpo dolor a lo mejor le quiere decir, ¿quién te crees que eres? Y por supuesto, cuando el cuerpo dolor se apodera de una persona, toda su personalidad se transforma y a veces la gente se da cuenta de esto cuando se casan con alguien o se van a vivir con alguien y al cabo de cierto tiempo el hombre o la mujer de la que se habían enamorado una mañana se convierte en un monstruo. Y es algo muy desconcertante. De repente nos podemos convertir en alguien muy diferente, alguien que está como poseído por una personalidad diferente. Esto es algo que que deja desconcertada a la gente cuando se va a vivir junta. Eso no significa que hayas elegido a la persona equivocada para convivir. Simplemente significa que estás experimentando el cuerpo dolor de esa persona. Sí, también te das cuenta de que hasta ese momento estabas escenificando un papel, el papel de estoy enamorado de ti. Y ese amor tiene más que ver con la posesión, más que con el verdadero amor. Y los papeles son más fáciles de representar hasta que se empieza a vivir juntos. En ese momento se comprueba que uno no puede representar un papel eternamente. Y la representación de papeles no dura mucho tampoco cuando las familias se reúnen en días señalados, como en Navidades o todos esos cuerpos de dolor, se reúnen en una habitación y chocan los unos contra los otros y todos están hablando del pasado. Parece que eso es lo que la gente hace, siempre hablan del pasado. Es interesante porque las familias suelen pasar por esto año tras año, siempre suelen hablar de lo mismo. Bueno, y la razón por la que tenemos todos esos cuerpos de dolor en las reuniones familiares chocando los unos con los otros es porque la gente tiene una imagen en la cabeza de lo que esperan que sea esa cena tan especial, pero luego se dan cuenta de que se convierte en una cosa diferente porque cada persona viene con su pasado y con su cuerpo de dolor. ¿Cómo se puede cambiar eso? Bueno, solo hace falta que una persona esté presente y no participe del drama. Así que en la próxima reunión familiar, cuando escuches los típicos comentarios y las típicas reacciones, cosas del tipo no me puedo creer que me hicieras esto, cualquier cosa, o cuando visitas a tus padres y se están contentos con tu vida, te dicen, ¿te acuerdas de hace 10 años cuando te dije que deberías haber hecho esto o lo otro? Ahora estarías mejor si me hubieras hecho caso. Y de nuevo, si no estás presente, el cuerpo de dolor saldrá y te pondrás a la defensiva. La rabia se apodera de ti y entonces estás perdido. Te has metido de lleno en el drama. Así que se requiere estar muy alerta para no perderse, no dejarte llevar por el drama. Y sobre todo, no subestimes el poder del cuerpo dolor. Él sabe lo que hacer para sacarte de tus casillas a la gente que le rodea. Sí, además dices que esto suele ocurrir más con las familias, porque cuando en la vida cotidiana uno intenta comportarse lo mejor posible, pero parece que con las familias uno se permite comportarse de cualquier manera. También en la página 134 dices que aunque el cuerpo de dolor es muy inteligente, no puede ver la diferencia entre una situación real y un pensamiento, y que confunde la realidad con el pensamiento. No sabe que los pensamientos no son realidad. Y un pensamiento de temor, como por ejemplo estoy en peligro, se puede convertir en una realidad y provoca una reacción física en tu cuerpo aunque estés en tu cama cómodamente. Los músculos se contraen, la respiración se acelera, la energía se agita y creas un peligro que solo es una ficción mental.
y esa energía que no encuentra salida de tu cuerpo se vuelve tóxica e interfiere con las funciones vitales de tu cuerpo. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la preocupación, ¿no? Sí, es importante ver en uno mismo cuando la preocupación surge, observar que no se trata de un patrón de pensamiento, que se trata de un patrón de pensamiento negativo generado por la mente, no una realidad. Y la gente, claro, no ve la diferencia y por eso llega a enfermar, porque se queda con toda esa energía negativa dentro del cuerpo. Así que es muy importante limpiar la mente de esos patrones repetitivos que provocan negatividad. Limpiar la mente de ese parloteo incesante que provoca el ego. Así que reconócelo y entonces sal del torrente del pensamiento. Utiliza cualquier técnica que veas que te funciona. Por ejemplo, puedes centrarte de nuevo en el momento presente, puedes hacer 1 o 2 respiraciones conscientes y así salir del pensamiento. Si has estado totalmente concentrado mientras respirabas, entonces habrás conseguido parar la actividad mental. Y también puedes concentrarte en la sensación de vida dentro de tus manos, por ejemplo, tus piernas. Lleva la atención al cuerpo o a cualquier cosa de la naturaleza, una flor, un árbol. Utiliza tus sentidos para salir del torrente de pensamiento. Por ejemplo, el canto de los pájaros, el viento, cualquier cosa que te rodee, que esté fuera de tu cabeza, de tu pensamiento. Estos son pequeños ejercicios que te pueden ayudar a superar el pensamiento compulsivo que gobierna las vidas de las personas. También habla sobre la mente humana, cómo crea la historia mediante la cual una persona mantiene vivas sus emociones negativas y lo personaliza todo. Y dices que toda la especie... dices que esto nos ha llevado al borde del precipicio. Cuéntanos la historia de los patos. ¿Qué lección encierra para los seres humanos? Bueno, estaba escribiendo El poder de la hora, sobre las emociones que se acumulan y un día estaba dando un paseo por el parque, me senté frente a un estanque y allí vi a 2 patos que estaban acercándose el uno a otro rápidamente y empezaron una pelea. Duró más o menos 30 segundos y cuando la pelea, se metieron en una pelea, 30 segundos después cuando terminaron la pelea se separaron, nadando en direcciones opuestas y se les notaba todavía nerviosos, pero al momento agitaron fuertemente sus alas saliendo un poco del agua, casi se quedaron de pie encima del agua, entonces empezaron a mover con fuerza sus alas y luego se volvieron a posar sobre el agua, encontrándose totalmente en calma, como si se hubieran limpiado de esa negatividad. Y me di cuenta en aquel momento, aunque ya había escrito sobre ello en el libro, que los patos utilizan ese ejercicio para liberarse de esa energía negativa que se había acumulado en sus cuerpos por la pelea que habían tenido. La inteligencia de su instinto les provocaba hacer eso de manera natural. Todos los patos lo hacen. Después de una pelea o de una confrontación, siempre hacen ese ejercicio, se liberan así de la energía negativa que han generado. Y una vez que han hecho eso, recuperan la calma completamente. Ellos no tienen una mente como los humanos que les repite una historia en su cabeza, en plan, fíjate lo que me ha hecho este pato, o mira lo que le voy a hacer cuando me encuentre con él, o no voy a acercar a ese pato nunca más, o cómo te atreves a acercárteme de nuevo. Ellos no se crean esa historia, no fabrican y se repiten historias en la cabeza como hacen los seres humanos, en las que vuelven a revivir de nuevo la negatividad del pasado. Porque el cuerpo no ve la diferencia, siente esa energía y cree que está pasando de nuevo. Aunque el cuerpo sea inteligente, no ve la diferencia entre una situación real y el pensamiento. Así que no importa qué pensamientos tengas, tu cuerpo se va a creer que son realidad. Y las emociones que acompañan esos pensamientos van a surgir y van a provocar una reacción en tu cuerpo. Eso fue una lección que me ayudó a comprender mejor. Sí, es como, tengo amigos que están en proceso de divorcio y siempre están hablando diciendo cosas malas de
de sus ex, o incluso cuando han pasado años, después de años que se han separado, siguen hablando mal de ellos, y como de una forma adictiva, y siguen generando esa reacción en su cuerpo también, como si estuviera pasando en ese momento. Así que es como la historia del monje que ayuda a la chica en el camino. Sí, es la historia de dos monjes que van en peregrinación, y cuando atraviesan un pueblo se encuentran con una chica de 17 años que está intentando cruzar el camino embarrado con un kimono limpio, y no se atreve a meterse en el barro, así que uno de los monjes la toma en brazos y la ayuda a cruzar. Y los monjes continúan su camino en silencio durante 4 o 5 horas, van practicando meditación siempre en silencio, y cuando están a punto de llegar a su destino, el monje le dice al que había ayudado a la chica, le dice: ¿sabes? No deberías haber tomado a esa chica en brazos. Los monjes no debemos tocar a las mujeres, así que no lo has hecho bien. Se supone que no tienes que hacer eso. A lo que el otro monje contestó: vaya, ¿todavía la llevas contigo? Yo hace rato que la dejé en el suelo. Esto nos enseña que el monje que había criticado la acción de su compañero estaba cometiendo el error aún mayor al no dejar de pensar en ello. Durante 4 horas ese monje había llevado esa carga con él. Eso nos enseña cómo la mente humana se aferra al pasado. ¿Cuántos de nosotros no estamos llevando aún la carga de cosas que pasaron, no hace 4 horas, sino hace 40 años, cerrándonos al pasado y a lo que nos hicieron? Es una carga horrible. Es como llevar un peso inútil contigo, y hay gente que lo lleva todas sus vidas e incluso consiguen una identidad a través de él. Es una carga horrible. Es como llevar un peso inútil contigo, y hay gente que lo lleva todas sus vidas e incluso consiguen una identidad a través de él. Yo tuve que dejar marchar mi pasado hace tiempo, dejar marchar lo que me hicieron de niña mi abuela y la gente que me tenía a su cargo. Sí, ahora pienso que lo hicieron lo mejor que sabían. Sí, hay que pensar que cualquier cosa que una persona te hiciera en el pasado, esa persona hizo lo mejor que podía en aquel momento. Esa persona no podía actuar a un nivel de conciencia superior, o que hagan algo superior a lo que pueden comprender, algo superior a su propio nivel de conciencia. Jesús lo expresó en la cruz de forma maravillosa, cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es fácil perdonar a una persona cuando comprendes esto. Si él hubiera vivido hoy, probablemente habría dicho: son inconscientes y no lo saben. Bueno, vamos a hablar con Ross desde Sydney, en Australia, que tiene una pregunta sobre el cuerpo dolor. Bueno, antes que nada quiero agradeceros el que me hayáis hecho tener una vida más llena. Mi pregunta tiene que ver con el cuerpo dolor también. Me gustaría comprender cómo podemos honrar la memoria de nuestros seres queridos que han muerto, por los que lloramos a veces, pero ¿cómo hacemos eso sin añadir más dolor al cuerpo dolor? Es natural el sentir ese dolor. Por ejemplo, lo puedo escribir. Yo perdí a mi padre hace 6 años, y casi siempre cuando pienso en él es con una sonrisa. Pero a veces, sin razón aparente, empiezo a llorar. Intelectualmente sé que el llorar no va a hacer que él vuelva y no va a cambiar el pasado. Pero sin embargo no puedo evitarlo. Estoy alimentando mi cuerpo dolor a hacer esto. Yo quiero honrar la memoria de mi padre, pero esto me pone triste. ¿Es una emoción natural o es algo negativo? Es normal atravesar un periodo de duelo cuando un ser querido muere. Sin embargo, para algunas personas esto se convierte en cuerpo dolor cuando la persona sufre un exceso de pena o depresión, o cuando lo exagera.
Hay personas que tras la muerte de un ser querido sufren depresiones que les debilitan o desarrollan una rabia extrema. Eso es algo muy común también. En esos momentos el cuerpo dolor se activa a través de la muerte del ser querido. Pero eso no parece que sea lo que te ha pasado a ti. Así que a lo mejor puedes simplemente dejar que el duelo ocurra dentro de ti. Pero observa lo que tu mente está haciendo, qué clase de pensamientos estás generando cuando pasas por estos periodos de tristeza. A lo mejor tu mente no está diciendo mucho, es simplemente la emoción, y eso incluso puede ser bonito. Es algo normal que pasa, es una tristeza emocional que ocurre cuando alguien se va. Incluso a lo mejor encuentras que debajo de esa tristeza hay también paz. Cuando permites que la emoción del duelo esté ahí, entonces te das cuenta de que debajo de ella hay lo que puede parecer una emoción negativa, pero que en realidad es una paz más profunda. A mí me pasó eso cuando mis padres murieron hace 1 año y medio. Ambos murieron en el espacio de unos meses y sentí esa tristeza que iba y venía, pero solo a través de la aceptación de la emoción pude encontrar una paz subyacente. Eso lo puedes encontrar en la aceptación de la emoción. Es muy importante, así que en tu caso en concreto no creo que estemos hablando de cuerpo dolor. Sin embargo, te sugeriría que observaras, quizás puedes decirme ahora, qué clase de pensamientos produce tu mente cuando atraviesas uno de esos periodos de tristeza o cuando lloras. ¿Qué te dice tu mente? Bueno, normalmente al final termino sonriendo, solo me pregunto si las lágrimas son negativas o no. Ahora ya no creo que lo sean, pero hay veces en las que, no sé, es esa sensación de pérdida que las acompaña. Aunque ya sé que solo añado dolor a mi vida al sentir esto, pero es algo que no sé cómo explicar. El vacío que sientes dentro cuando pierdes a alguien. Puedo decir con certeza que no estoy cayendo en una depresión, pero me cuesta trabajo dejar de añadir este dolor a mi vida. Es muy difícil desligarse de esta emoción y observarla desde fuera. Dejar de identificarse con ella y verla como algo que forma parte de ti simplemente. Creo que es parte de quien somos. Y, por ejemplo, Oprah dice que perdió a su perrita, se llamaba Sophie. Y esto es algo que solo puede entender la gente que tiene animales de compañía y lo siente como parte de su familia. Para mí ella estaba más cerca de lo que lo ha estado nadie en mi vida. Y tengo que decir que echo de menos su cuerpecito y eso es algo común que pasa con los seres queridos. Echamos de menos lo físico. Ella dormía conmigo cada noche, venía conmigo al trabajo cada día y ha sido así durante los pasados 13 años. Así que la echo de menos a nivel físico, pero creo que ahora la siento más cerca que nunca. Me siento más cerca de su espíritu, de su alma. Creo que la densidad del cuerpo ha dado paso al espíritu y este me acompaña de una manera que antes no pude apreciar del todo. Me siento más cerca de ella ahora. Siento el amor que ella era de una manera que no pude sentir cuando ella estaba viva. ¿Sentiste eso también con tus padres, Ekal? Esa es la paz de la que estás hablando, ¿no? Y de hecho murió en el segundo programa del curso, el 10 de marzo. Fui a casa al mediodía y ella había muerto por la mañana. Me pasé toda la tarde llorando y vine al programa dejando que lo que había pasado simplemente fuera, aceptándolo, yendo a ese lugar donde aceptas que se ha ido. Ya se ha ido, no voy a decir, oh, porque se ha ido, hay que aceptarlo. Sí. Y la paz, hay una paz que viene con esa aceptación. Sí, porque el vacío es lo que queda cuando la forma que estaba ahí, el cuerpo de repente ya no está. Y cuando te resistes a ese vacío, sobre todo el ego se resiste a él porque lo odia, el ego no quiere
que el vacío esté ahí. Pero cuando aceptas que ahora hay un vacío en lugar del cuerpo, entonces algo brilla a través de ese vacío, algo que no tiene forma. Así que donde antes había una forma, ahora brilla lo que no tiene forma, lo informe. Y esa es la belleza, esa es la bendición que se esconde detrás de la muerte de cualquier tipo. Tienes que intentar encontrar eso. ¿Lo ves, Ross? Sí, me sirve de inspiración. Lo que ocurre no se puede cambiar. Y yo siempre digo que cuando alguien querido muere es como si pudieras ponerle un nombre a un ángel. Y ese ángel que no tiene forma y que es conciencia, ese ángel que no tiene forma, que es conciencia o ser. Lo que pasa es que la gente se queda estancada en el duelo y en la pérdida y continúa generando dolor al resistirse, queriendo que sea de otra manera, aferrándose a la situación como era antes sin querer aceptarla como es ahora. Y si pasa eso, la bendición no les puede llegar si no lo aceptas. Me encanta cuando dices que a veces en entender la ciencia que hay detrás de algunos conceptos hace más fácil asimilar las ideas. En la página 146 dices: todas las cosas son campos de energía que vibran sin parar. La silla donde te sientas, el libro que tienes en las manos, parecen sólidos y sin movimiento, pero eso es solo porque nuestros sentidos no perciben las frecuencias vibracionales, es decir, el movimiento incesante de las moléculas. Así que todos estamos vibrando a diferentes frecuencias y la frecuencia vibracional del cuerpo dolor resuena con la frecuencia negativa de los pensamientos. Sí, los pensamientos negativos o las emociones negativas de otras personas. Y luego en la página 152 dices: si no estuvieras familiarizado con la civilización moderna, si hubieras llegado de otro tiempo a otro planeta, algo que te llama la atención es que a la gente le encanta y de hecho paga dinero para ver cómo los humanos se matan los unos a los otros y cómo se infligen dolor y lo llaman entretenimiento. Cuando lo leí tiene mucha razón y si fueras de otro planeta dirías: ¿pero qué es esto? ¿Qué hay que les pueda gustar a las personas ahí? Las películas más violentas, sobre todo en este año en los Oscars, son las que tienen más violencia y son las que tienen más éxito también. Todos esos cuerpos de dolor en la pantalla. ¿Qué les pasa a las personas que disfrutan con eso? Bueno, en algunos casos puede ser que la visión de violencia sea positiva y útil porque les puede enseñar a los humanos su propia locura. Si la película enseña el contexto en el que la violencia ocurre, la disfunción psicológica dentro de ella, esto puede ser útil. Pero la mayoría de las películas contienen violencia que está diseñada para alimentar el cuerpo dolor y es el cuerpo dolor de los espectadores el que disfruta de esa violencia. Aunque en realidad son las personas las que pagan para ver las películas, que sus cuerpos dolor quieren ver para alimentarse. Y las personas que producen esas películas probablemente también sus cuerpos dolor son los que escriben las películas. Los cuerpos dolor las producen, las escriben, las hacen. Bueno, vamos a hablar precisamente con una guionista que nos llama desde Copenhague. Yo también tengo un resfriado, así que espero sonar tan sexy como tú. Me gustan tus fotografías, ¿las has hecho tú? No, las compré de un artista. Bueno, soy guionista, también productora, y después de leer el capítulo reflexioné sobre muchas cosas a diferentes niveles. He escrito algunas cosas en las que hay
violencia y muerte, algunos guiones, incluso abuso sexual. De todas formas, intento que sea justificado siempre, pero después de leer el libro no estuve tan segura de ello. Y una experiencia particular que tuve que me hizo reflexionar sobre la manera de crear contenidos para proyectos audiovisuales que vayan en consonancia con lo que se dice en el libro. Unos amigos vinieron a cenar. Estos amigos son daneses. He aprendido mucho de ellos, de la gente danesa en particular. Son maravillosos. Y en aquel momento había muchas noticias aquí sobre violencia callejera, en la que los llamados inmigrantes de segunda generación quemaron coches en Dinamarca. Un amigo me comentó: no entiendo cómo puede haber alguien que queme su propia vecindad. Y eso me llamó la atención, y aunque yo soy muy joven para recordarlo, pero me vino a la mente los disturbios cuando Martin Luther King murió. Recuerdo que ese comentario lo hicieron también los americanos. Es que estoy aquí en Dinamarca escuchando la misma conversación que en América y en aquel tiempo. Mi primer impulso fue: tengo que hacer un documental sobre lo que está pasando. Empecé a hacer llamadas para ver lo que necesitaba para hablar con daneses tradicionales y la segunda generación de inmigrantes en el país. Pero después leí el capítulo y me pregunté si esta idea no vendría de mi cuerpo dolor. Soy afroamericana y mi cuerpo dolor como tal podría estar detrás del impulso, y entonces pensé que a lo mejor iba a crear algo conflictivo que pudiera afectar al cuerpo dolor de otras personas. Y ahora me estoy cuestionando el seguir adelante o no. ¿Cuál es tu pregunta entonces? Bueno, quiero saber si en esta situación que acabo de describir, yo creo que la idea vino de mi propio cuerpo dolor. Quiero hacer algo que una a la gente, quiero que la gente se dé cuenta de algo que ocurrió en Estados Unidos hace tiempo, y quiero abrir el diálogo de alguna manera. Pero a la vez me pregunto si lo estoy haciendo desde mi cuerpo dolor, ya que creo que la idea vino de él y no quiero provocar más sufrimiento. Quiero saber de dónde viene la idea. Bueno, no creo que la idea tenga que venir forzosamente desde de tu cuerpo dolor. Y creo que puedes enseñar un contexto más amplio en el que la violencia tiene lugar. Enseñar sus razones, no solo históricas, sino también psicológicas también. Si incluyes todas esas cosas en el documental, entonces puedes contribuir a un propósito verdaderamente útil. La violencia no sería gratuita. Por eso mencioné en el libro que algunos de los más impactantes películas sobre guerra habían logrado mostrar la cruda realidad con un propósito positivo. No desde el punto de vista glamuroso del que se puede alimentar el cuerpo dolor. Así que si muestras la realidad subyacente, que es el marco de la violencia, entonces el documental no alimentará el cuerpo dolor, porque deberá que las personas sean más conscientes y no juzguen prematuramente a los que llevan a cabo estos actos de vandalismo. Podrías así mostrar la razón que se oculta detrás. Gracias, Lana. Creo que es interesante esto de lo que habla Lana, porque conecta con lo que Eckhart dice en la página 159. Dice que hay cuerpos dolor individuales que cada uno de nosotros tenemos debido a la negatividad en la que no trabajamos en su momento, que no liberamos en su momento. Pero Eckhart también habla de cuerpos dolor a nivel colectivo. Por ejemplo, cuerpos dolor a nivel nacional o de razas. Habla del cuerpo dolor de los judíos, personas que han sufrido, de grupos colectivos que han sufrido mucho. Por ejemplo, los nativos norteamericanos. Los afroamericanos tienen un cuerpo colectivo también muy pronunciado, ya que sus ancestros fueron arrancados
la tierra natal y sometidos a golpes y vendidos como esclavos. Y dices que de 4 a 5 millones de esclavos en Estados Unidos hubo en aquella época, y que todo ese sufrimiento de alguna manera sigue estando presente en la actualidad, ya sea bien la persona que el opresor, la persona que fue víctima de la crueldad. Ambos tienen un cuerpo de dolor que se ha sido generando generación tras generación hasta el día de hoy, y hay que aceptarlo y hay que tratar de librarse de él también. Creo que muchísimos americanos sufren de este cuerpo dolor y niegan, no quieren pensar que sea cierto, porque piensan que no tuvieron nada que ver con la esclavitud, pero no reconocerlo ya es un error. El hecho de que lo niegues no significa que te vas a liberar de él. Sí. Has mencionado a Obama, y eso me recuerda la historia sobre el pastor de su comunidad que hizo unos comentarios polémicos. Y creo que esta persona, a pesar de que habrá ayudado a muchas personas durante sus años de servicio, el pastor, puede que a veces cuando habla se deje llevar por su cuerpo de dolor. Y el cuerpo de dolor habla a través de él. Es algo comprensible, y creo que Obama lo entiende también. Aunque él no utiliza esos términos, o ni siquiera sé si sabrá lo que es el cuerpo de dolor, pero él comprende que hay un contexto más grande en el que se marcan esos comentarios, un contexto del dolor colectivo. Cuando comprendes que hay personas que hablan o hacen cosas en base a ese dolor colectivo, entonces dejas de personalizar lo que la persona hace o dice, y ya no se trata de algo personal, es la expresión de un dolor colectivo. Ahora también de esto cuando se trata de las mujeres, eso me parece muy revolucionario. Es que la supresión del principio femenino, especialmente durante los últimos 2000 años, ha permitido la supremacía absoluta del ego en el colectivo y de la psique humana. Aunque las mujeres tienen ego, pero el suyo es menos rígido que el masculino y está más abierto a la sensibilidad y empatía con otras formas de vida. Si no se hubiera destruido el equilibrio entre el principio masculino y femenino en el planeta, el ego no habría crecido tanto. Y ahora que hay tantas personas que son conscientes de esto, el ego está perdiendo poder sobre las mentes humanas. El ego nunca estuvo tan enraizado en las mujeres, y es por eso por lo que las mujeres están llevando a la delantera en el cambio. Bueno, al leer esto, siendo mujer, viviendo en un mundo en el que puedo hacer opciones y me puedo expresar, creo que había olvidado todos los años de tortura y de represión que han sufrido las mujeres, y muchas de ellas fueron asesinadas por cosas tan naturales como que te gustaran los animales, o que ayudaras a otras mujeres en el parto, o que quisieras tener una opinión. Fueron torturadas y asesinadas cientos de millones de mujeres. Ahí se ve como el ego en el hombre, no el hombre en sí, sino el ego del hombre, contribuyó a todas estas injusticias. Los hombres vieron en el principio femenino como una amenaza para su ego. ¿Crees que habría habido una nueva tierra antes si no hubiera sido reprimido el principio femenino, no? Sí, probablemente. Pero el cambio está ocurriendo ahora, y lo interesante es que hay más mujeres formando parte de él. También hay hombres, pero, por ejemplo, Elizabeth Lesser dice que en su centro para estudios espirituales, el centro Omega, las mujeres son el 70 o 75% de las personas que van allí para hacer trabajo interior o trabajo de conciencia o de transformación. Así que las mujeres están más abiertas al cambio de la conciencia de lo que están los hombres. No quiero decir con esto que no le ocurra a los hombres también, pero ocurre más a las mujeres. Audrey en California nos dice a través de un email
que de pequeña su padre y su hermano la llamaban gorda, la llamaban vaca, tenía problemas de peso, y dice que esas palabras se le quedaron marcadas en su mente. Y dice que podría ser esa la razón por la que me cuesta tanto trabajo perder peso. No me puedo librar del poder de esas palabras. ¿Qué puedo hacer? Bueno, por supuesto, esas palabras se han quedado alojadas en tu mente y se niegan a irse de allí. No te puedes librar de ellas, pero solo son pensamientos, son formas de energía en la forma de pensamientos que llevan ahí desde que eras niña, desde que tus padres empezaron a decírtelas. Esto es algo muy común. Por ejemplo, hay padres que les dicen a sus hijos eres tonto, y eso es algo realmente tonto que decir. Y si eso se dice a un niño de forma repetida, la palabra se aloja en su cabeza, y si no es capaz de traer conciencia sobre el niño, si no es capaz de traer conciencia sobre esto en tu edad adulta, no podrás librarte de él. Así que lo primero que hay que hacer es darte cuenta de que eso fue algo que te ocurrió hace tiempo, algo que te dijeron hace tiempo, pero que ya no tiene por qué conectar con el momento presente, aunque tu mente te lo repita continuamente. No te identifiques con ese pensamiento. Es un tipo de energía que está ahí atrapada temporalmente en una forma de pensamiento, es como una forma de posesión. Por ejemplo, no sé si has visto la película 23 de Jim Carrey el año pasado, que trataba sobre un hombre que se obsesionaba con la idea del número 23 y lo veía en todas partes y le encontraba significado en todo el tiempo. Eso es un ejemplo de cómo un pensamiento puede poseer toda una mente y a través de él interpreta el mundo. Toda la realidad que le rodea se interpreta a través de un solo pensamiento que posee la mente de la persona. Esto puede ser muy peligroso si no tienes cuidado. Volviendo a la persona que hacía la pregunta, le diría que tiene que darse cuenta de que esto es un pensamiento antiguo y darse cuenta de que eso es más que un pensamiento, no la verdad. Es como una grabación de algo antiguo que ha estado reproduciéndose sin control una y otra vez durante todos estos años. Esa mujer ha estado todo el tiempo repitiéndose durante los años, eres una gorda, eres una gorda. En realidad esas son solo palabras, es como una especie de grabación. Eso no tiene por qué conectar con el presente. El pasado no tiene ningún poder sobre el momento presente si traes conciencia sobre él. Eckhart dice que el pensamiento no es más que un aspecto pequeño de la totalidad de la conciencia, de la totalidad que eres. Esto, al leer el libro, me he dado cuenta, antes lo intuía, pero ahora me he dado cuenta, me ha quedado claro de que no somos nuestros pensamientos, que somos mucho más, que somos la conciencia detrás de los pensamientos. Los pensamientos son simplemente una pequeña parte de la totalidad que somos. Sí. Y la conciencia, por supuesto, es enorme, no tiene límites y tiene el infinito poder creativo de crear cualquier cosa con vida. Sí, de ahí viene la creatividad. La creatividad no viene del pensamiento. El pensamiento puede ser una herramienta secundaria a la hora de manifestar algo, pero la verdadera idea, el impulso, no nace del pensamiento. La inspiración, la creatividad no viene de los pensamientos, viene de un lugar que trasciende el pensamiento, viene a través del ser. Y el grado de creatividad que tengas en tu vida depende de cuánto acceso tengas a ese estado dentro de ti. Cuánto acceso tengas a ese estado de conciencia, a esa presencia. A veces solo hace falta acceder a él durante unos instantes. Eso puede ser suficiente para tener una vida creativa. Pero por supuesto queremos más que eso, no queremos solo tener un momento, queremos acceder a ese lugar cada vez más a menudo y cada vez por más tiempo también para fundar ahí los cimientos de la vida. Es como Quincy Jones, cuando estaba haciendo el vídeo de We Are the World y reunió a todos los artistas, a tantos artistas, y puso en la puerta del estudio un cartel que decía deja tu ego fuera. Y durante la grabación del vídeo dejaron la puerta abierta para que entrara Dios en aquel espacio vacío de egos.
También hay que hacer espacio dentro de uno. Si quieres cambio en tu vida, tienes que... si quieres cambio real en tu vida, tienes que acceder a ese lugar. Ya hablaremos más adelante sobre el propósito de la vida de cada uno. Hablaremos sobre cómo el propósito personal se encuentra en ese lugar. Sí, lo entiendo perfectamente, pero en el momento es difícil de conseguir. Entonces, no te resistas tampoco a ello, intentando no darles energía. Sabes que lo que resistes persiste. Si intentas liberarte de esos pensamientos, será peor todavía. Pero si simplemente comprendes lo inútiles que son y que no son más que una parte de la estructura condicionada de la mente egoica, entonces será más fácil. El contenido no importa. Si no cambias la estructura, tu mente se obsesionará sobre cualquier otra cosa. Si no es una relación personal, será la carrera o lo que sea. Lo que hay que cambiar es la estructura. A lo mejor tienes dinero y luego te obsesionas primero por cómo ganarlo y luego por no perderlo. Es un bucle sin fin. Si te quieres preocupar por algo, rápidamente la mente va a encontrar algo con que hacerlo. Pero esta estructura del pensamiento es como un parásito que te quita la energía vital que necesitas para otras cosas. Se lleva tu atención. ¿Lo entiendes, no, Corne? Sí, lo entiendo perfectamente, pero el problema es darse cuenta en el momento. Bueno, también date cuenta de que el despertar es un proceso, no ocurre todo de golpe a la primera vez. Forma parte de un proceso el darte cuenta de que cuando estás absorta en el pensamiento compulsivo, tienes que salir. Puede que te des cuenta afuera, cuando ya ha pasado, puede que te des cuenta cuando estás todavía dentro, pero vas haciéndolo poco a poco. También puedes encontrar momentos en los que la mente no está especialmente activa y en esos momentos puedes empezar a trabajar con ejercicios, como hemos hablado antes, con, por ejemplo, sentir el cuerpo interno, la respiración consciente, el perfeccionamiento de los sentidos sensoriales, y lograrás así salir de ese torrente de pensamiento. Y al hacer eso empezarás a entrenarte para poder estar presente cada vez más a menudo. Es una forma de entrenamiento. La presencia empezará a entrar en tu vida de esa manera, pero hay que invitarla. Invítala cuando tu mente no esté totalmente fuera de control. Y cuando la mente esté fuera de control, si haces este entrenamiento, notarás al menos una presencia de fondo en mitad de todo ese ruido. Es algo que se mejora con el tiempo. Antes recibimos también un email de alguien que nos preguntaba sobre el cuerpo dolor y sobre los artistas, como si a ellos les permitía, por ejemplo, los escritores o artistas en general, si les permitía ser más creativos. Bueno, especialmente en la literatura moderna hay escritores que han reflejado el cuerpo dolor en sus obras. Cuando lees sus libros se ve claramente, o cuando ves una obra de arte visual, a veces es obvio. Piensas, es increíble cuánto dolor hay ahí. Y tal vez esa sea la manera en la que ellos se verán de su cuerpo dolor, porque lo exteriorizaron y lo convirtieron en un objeto. Pero el hecho de que esto sea realmente útil para los seres humanos, no sé. No sé si quiero ver tanto dolor en un lienzo. Estoy seguro de que en su momento el pintar ese cuadro ayudó al artista, pero creo que el verdadero arte va a un nivel más profundo. El verdadero arte puede que incluya el dolor humano, pero como las obras maestras de la literatura, no solo son expresiones del sufrimiento, sino que muestran también una dimensión más allá de él. Bueno, otra pregunta que nos llega desde Michigan habla de la política del cuerpo dolor. Dice,
Estamos obsesionados con los fracasos de los demás, como por ejemplo el gobernador de Nueva York, el alcalde de Detroit. Y a veces me encuentro viendo las noticias de forma compulsiva para saber más sobre estos escándalos y me pregunto qué les ha llevado a tener tanto éxito para después caer tan bajo. Es el cuerpo dolor. Es el cuerpo dolor el que me incita a querer saber más sobre estas historias. Escuchamos más noticias, cotilleos, las desgracias de los demás en la televisión, en los periódicos. Sí, esto tiene que ver con el cuerpo dolor. De hecho, hay publicaciones que crecen al calor de las emociones negativas. Venden emociones negativas. Algunos periódicos intentan que sus titulares sean lo más negativos posible porque saben que tienen un público y que van a vender más. Por ejemplo, a los británicos les encanta eso. Y en Estados Unidos también ahora. Cada vez hay más prensa del corazón, más noticias sobre famosos y queremos ver a los famosos cometiendo errores. Y dices que ese es el cuerpo dolor. Exacto, es el cuerpo dolor el cuerpo dolor tiene que ver con el disfrute de la negatividad en cualquier forma, ya sean sucesos, historias, cosas negativas que les pueden pasar a las personas o el disfrute del propio pensamiento negativo. El cuerpo dolor quiere dolor del que alimentarse. Le encanta el drama. Busca el drama y se alimenta de él. Es como la historia esa que nos contaste sobre el día del restaurante. Aquel hombre perturbado que llegó. Sí, bueno, fue particularmente extraño porque me ocurrió tras una sesión con una señora que vino a verme que tenía un cuerpo dolor muy denso. Casi que se podía ver. Había tenido ese campo energético durante muchísimos años y era como si tuviera una energía densa, una energía oscura. Así que había hecho el trabajo con ella y de repente se dio cuenta, pudo por primera vez disasociarse de su cuerpo dolor, tomó conciencia de lo que había llevado consigo todo aquel tiempo, de lo que había llevado dentro de ella. Y eso fue una gran liberación y se fue de casa diciendo: esto es genial, muchas gracias. Ese fue el comienzo del cambio para ella. Así que después de esa sesión con ella me fui al restaurante y recuerdo que tenía una sensación de felicidad, de haber ayudado a aquella mujer a tomar conciencia de su cuerpo dolor. Y una vez en el restaurante me encontré con un hombre en una silla de ruedas, sentado en una mesa al lado de mí. Eres capaz de encontrar espacio dentro de ti. Mantén la quietud y entonces sea lo que sea que necesites en ese momento, lo encontrarás. Eso surgirá de ese espacio que has creado dentro de ti, ese espacio de paz. Puede que venga en la forma de pensamiento, pero ese pensamiento habrá sido inspirado. Pero sin el espacio, sin la quietud, sin esa dimensión, el pensamiento no va a ser inspirado. No puede haber inspiración. La inspiración viene de un plano más profundo que el pensamiento. Nunca vas a salir por ejemplo, de un problema por medio de preocuparte. Es imposible. Porque preocuparte significa crear más problemas. Necesitas una forma de conciencia diferente, entonces. No sé si fue Einstein o Jung, pero dijo que un problema no se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia que lo produjo en primera instancia. Bueno, tenemos un email de Judy en Colombia. ¿Podríais hablaros un poco sobre el alcohol y el uso de drogas en relación al cuerpo dolor? ¿Son un intento de escapar del cuerpo dolor? Bueno, sí, a menudo ese es el caso. Lo menciono en el libro. Son un intento de escape para no sentir el dolor, para evitarlo. En algunas personas el cuerpo dolor está activo todo el tiempo y eso es una forma horrible de vivir. Para esas personas que tienen un cuerpo dolor activo todo el tiempo, a menudo es vital el encontrar una forma de escape porque no pueden soportar ese dolor por más tiempo. Y al cuerpo dolor le encanta hacer tu vida más y más insoportable.
Pero esto puede ser algo positivo también, aunque parezca mentira. Pero el sufrir tanto puede ser el trampolín hacia una oportunidad de despertar. Porque cuando la vida de una persona se hace insoportable debido a la cantidad de dolor que ha generado para sí misma y para los demás, normalmente el deseo de cambio real, es mucho mayor que el de una persona que lleva una vida normal. En otras palabras, se podría decir que cuando estás teniendo un sueño relativamente agradable, no te importa seguir soñando. Pero cuando el sueño se convierte en una pesadilla, entonces de verdad quieres despertarte y salir de ahí, porque no lo soportas. Eso fue lo que me pasó a mí. Tenía un cuerpo de dolor muy acusado que casi me lleva al suicidio. Y entonces me di cuenta de que si no podía vivir conmigo mismo, había una separación entre mi yo y el yo que no podía soportar. Fue como que la conciencia se separó del ego y por lo tanto se separó esa historia que mi cuerpo dolor me había hecho creer, la historia del yo infeliz. ¿Planeaste de verdad quitarte la vida? ¿Tenías un plan para hacerlo? Bueno, mi primer plan fue cuando tenía 9 o 10 años. Sí, lo tenía todo planeado, pero por alguna razón no tuve el valor de hacerlo. ¿Tu cuerpo de dolor ya era así de profundo, de denso, con 9 o 10 años? Sí. Luego bajó de intensidad, pero cuando cumplí 20 años volví otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué te causó todo ese dolor? ¿Te sentías deprimido por algo? ¿Desplazado o qué? En parte era causado por vivir en un ambiente de continuo conflicto en casa. Mis padres estaban siempre discutiendo, no había paz en casa, yo era un niño muy sensible y fue muy duro para mí crecer en aquella casa. Como dices en el libro, para los niños es casi insoportable ver a sus padres pelear. Sí, y eso por supuesto contribuye al cuerpo dolor de ellos, así que el mío creció rápidamente, pero yo pienso que si no hubiera sido así, no habría tenido la oportunidad de despertar. Habría vivido en un sueño relativamente agradable, una infancia feliz, pero a lo mejor no estarías aquí compartiendo ese conocimiento con nosotros si hubieras tenido una vida perfecta. Así que mirando hacia atrás en el tiempo, siento gratitud por todo ese sufrimiento, porque realmente me ayudó a despertar. La página 141 dices que cualquier emoción negativa a la que uno se enfrenta en su momento se convierte en cuerpo dolor. Así que cuando nos enfrentamos a cosas negativas o emociones negativas en la vida diaria, dices que deberíamos aceptarlas y entrar en ellas en lugar de resistirse a ellas. Sí, acepta la emoción cualquiera que sea. Acéptala porque es parte del momento presente y no se puede cambiar el momento presente. Así que aceptarlo tal cual es importante porque ya está ocurriendo. En ese momento ya es. Y desde ahí puedes proyectar una respuesta mejor. Cuando te sientas mal, piensa, bueno, siento rabia ahora, siento tristeza, siento lo que sea, acéptalo, sé el espacio en el que ocurre, acepta que está ahí, acepta el momento presente independientemente de la forma que tome. Externamente las formas cambian, pero internamente tú te mantienes en un lugar de completa aceptación. Dices sí al momento presente. Como ya digo, hay que decir sí a ello. La semana que viene vamos a hablar sobre cómo liberarnos del cuerpo dolor, pero por el momento es suficiente decir que hay que observarlo y reconocerlo en su justa medida. Es decir, vaya, aquí tengo de nuevo mi cuerpo dolor, verlo cuando empieza a surgir. Porque la conciencia empieza a disolverlo, ¿no es así? Sí. Bueno, volvamos a hablar con los grandes almacenes Borders, el grupo en Michigan. Es muy interesante observar todos esos cuerpos dolor reunidos en Borders. Creo que Courtney tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Suelo pensar mucho. Por ejemplo, cuando no tengo una relación me obsesiono por conseguirla. Y cuando la tengo me obsesiono por otras cosas. Como por ejemplo mi carrera, el dinero, etc.
Creo que la gente de mi edad se obsesiona con todo esto, ya sabes, con el dinero, la carrera, relaciones personales. Lo que Kat dice en el libro tiene mucho sentido, pero estoy encontrando difícil el ponerlo en práctica en mi vida. Quiero que este conocimiento afecte mi día a día, pero no sé cómo hacerlo. Es verdad, esto tiene sentido, pero tengo problemas al intentar ponerlo en práctica en mi vida diaria. Encuentro problemas en eso. ¿Cómo logro no obsesionarme pensando en todas estas cosas y cómo logro estar más presente? Bueno, cuando dices que te obsesionas, por supuesto, estás hablando de pensamientos que se producen de una forma repetitiva en tu cabeza. Pero a veces puedes reconocer lo inútil de esos pensamientos incluso cuando se están produciendo, ¿no es así? Algunas, pues lo puedes hacer a veces. O por ejemplo, a lo mejor te das cuenta una vez que ya ha pasado, pero te das cuenta de que has pasado 20 minutos perdiendo el tiempo, obsesionándote pensando demasiado en una situación en la que no has llegado a ninguna conclusión en realidad. Eso forma parte, por supuesto, de la estructura de la mente egoica, pero el hecho de que lo pienses ya significa que te estás desidentificando con ello. ¿Te está pasando ya? Sí, a veces me pasa. Una vez que ha ocurrido me doy cuenta de lo que he hecho, pero mientras está ocurriendo mi mente toma el total control y no dejo de pensar y de darle vueltas a las cosas. Es muy difícil parar. Es verdad que me doy cuenta una vez que ha pasado, pero es difícil darse cuenta en el momento. Sí, aquí podríamos recordar algo de lo que hablamos la semana pasada y aplicarlo. La preocupación es otro tipo de pensamiento, como tú llamas, que es obsesionarse. Los pensamientos pretenden ser importantes y necesarios. Los pensamientos quieren llevarse toda tu atención, toda tu conciencia. Es casi como si cada pensamiento estuviera diciendo: dame tu atención, esto es muy importante, tienes que pensar sobre esto ahora mismo, piensa, piensa, piensa. Estos pensamientos tienen una cierta inercia dentro de ellos, la inercia de la mente. Así que no es fácil liberarse de ellos, pero la primera liberación está en el darse cuenta de lo inútiles que son en el momento en que se producen. Darse cuenta de que no sirven para nada, excepto para hacer tu vida más infeliz. ¿De qué sirve obsesionarse? Para nada, solo genera más preocupación. Y también se lleva la energía del ser, se lleva la energía de tu capacidad de estar presente en el ahora. Acababa de comer y pude sentir una emoción negativa tomando fuerza dentro de él. Cada vez más fuerza hasta que finalmente explotó y empezó a gritar. Y en ese momento pensé, teniendo en cuenta que el cuerpo dolor tiene un aspecto colectivo, en ese momento pensé, teniendo en cuenta esto de que el cuerpo dolor tiene un aspecto colectivo, que la alegría por haber ayudado a aquella mujer a librarse del suyo no me podía durar mucho, porque de alguna manera era como que su cuerpo dolor me había seguido hasta aquí para decirme: ¿creías que te habías liberado de mí? Pues no, estoy aquí, pero ahora estoy dentro de otra persona. En este caso a lo mejor la persona más negativa que había en el lugar. Sí, incluso el dueño del restaurante me dijo: ¿has tenido que ver algo con esto? Como si hubiera sentido que había alguna conexión entre aquellos sucesos. Nunca sabré si en realidad había una relación o no, pero he de admitir que se me pasó por la cabeza que cuando salí de mi casa con después de haber sentido toda aquella energía densa y negativa, a lo mejor la traje conmigo y la llevé al restaurante y hubo otra persona que a lo mejor que de alguna manera reaccionó a ella. Sí, porque hablas del cuerpo de dolor como si fuera un fantasma, ¿no? Pero en realidad no es un fantasma, es un campo de energía. Sí, y lo interesante es que llega un momento en que se puede transmutar.
lo cual significa que pierde su fuerza y de repente toda esa energía que estaba atrapada ahí se libera. En el caso de aquella señora, su energía negativa estaba atrapada en ella hasta que la presencia la liberó. Solo la presencia puede liberarte, la conciencia puede liberarte de tu cuerpo de dolor. La liberas en el momento, aunque no tiene que ser completamente. Se puede liberar toda o parte de esa energía o toda, se puede transmutar. Se puede decir que es como poner un tronco en el fuego. El fuego es el fuego de la conciencia o la presencia, y el cuerpo dolor puede ser transmutado mediante ese fuego, puede ser consumido totalmente. Hablaremos de eso la semana que viene. Antes de marcharnos, podríamos resumir lo que hemos hablado hoy aquí. ¿Qué quieres que la gente sepa sobre el cuerpo dolor? Bueno, lo más importante es que la gente se dé cuenta cuando el cuerpo dolor tome el control. Ya sea cuando le pasa a una persona cerca de ti, o le pase a un familiar, a tu pareja, o más importante aún, cuando te pase a ti. Aunque es más fácil verlo en otra persona que en uno mismo. Vas a necesitar más presencia para verlo en ti mismo, pero lo principal es estar presente, darse cuenta de cuando el cuerpo dolor se activa. Creo que una buena forma de darte cuenta de esto es estar alerta cuando empiezas a hablar de forma negativa, cuando te empiezas a hablar de ti mismo de forma negativa, o empiezas como la chica, por ejemplo, que oía aquellas palabras abusivas por parte de su padre o de su hermano. Cuando te empieces a hablar de manera negativa a ti mismo, intenta desligarte de esa forma de pensar, de ese pensamiento. Sí, eso es una buena forma de localizar que tu cuerpo de dolor se está activando. Puede que también puedes darte cuenta de que has tenido una reacción, una emoción repentina demasiado exagerada. Por ejemplo, algo que te ha dicho un compañero de trabajo, que te ha dicho tu pareja. Eso puede ser el comienzo del cuerpo de dolor despertándose. Tengo curiosidad por saber algo, Ekar. Cuando te pasó aquello que te cambió completamente, aquella experiencia en la que pensaste que no podías vivir contigo mismo, ¿perdiste tu cuerpo de dolor también? Sí. Pues fue una noche muy especial para ti, ¿no? Sí, es poco común. Perdiste tu ego, perdiste el cuerpo de dolor, fue un día maravilloso para ti. Sí, bueno, pero después de años de sufrimiento. Algo más que podríamos decir sobre el cuerpo de dolor es que cuando lo ves en otra persona, tienes que tener mucho cuidado, ya que al cuerpo de dolor no le gusta oír hablar sobre sí mismo. Cuando hables del tema con tu pareja o con alguien, ten cuidado, porque si la persona ya se encuentra a merced del cuerpo de dolor, entonces su reacción puede ser muy agresiva. Estoy seguro de que lo que te dirá en ese momento no será precisamente agradable. Lo verán como un enfrentamiento. No se puede discutir con un cuerpo de dolor. Nunca vas a ganar una discusión con un cuerpo de dolor. Siempre será él el que gane. Seguirá peleando y peleando hasta conseguir tener más argumentos con los que seguir justificándose a sí mismo. Es muy inteligente. Es como la primera persona que nos llamó hoy cuando hablaba sobre su hermana. Tenemos que aprender a ser más compasivos y no juzgar. Sí, permanecer en quietud, como leímos en el poema, permanecer en quietud y dejar que sea aquello que es, sin querer que sea de manera diferente, y así no lo alimentas. No lo alimentas y no permites que te atraiga hacia su drama, que te arrastre. Y un cuerpo de dolor que no encuentra alimento no puede subsistir por mucho tiempo. Tendrá que buscar otro lugar o otra persona de la que alimentarse. Eso es lo bonito de estar en una relación. Si las dos partes son lo suficientemente conscientes, pueden llegar a un acuerdo en el que, si cuando uno empieza a ver el cuerpo de dolor del otro despertarse, le puede avisar, entonces se va a ahorrar sufrimiento. Pero claro, hay que hacerlo antes de que ocurra, no el momento en que ya ha ocurrido, pero entonces puede que sea demasiado tarde. Sí. Puede que incluso eso sea peligroso, puede que te digan, no, es mi cuerpo dolor.
Bueno, gracias a todos por uniros a nosotros esta noche en la quinta clase del curso. Ya sabéis que la podréis bajar de opera.com para poder verla en cualquier momento. También la podéis bajar desde iTunes. Gracias a Nature Made Softgel Vitamins. No olvidéis hacer los ejercicios del cuaderno y nos vemos la semana que viene en la siguiente clase. Gracias. Eres el hombre que no tiene cuerpo de Loreca. Nos vemos en clase.